Hola, hola, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo. Espero en el Señor que todos se encuentren bien, gozando de una extraordinaria salud. Hoy es un día extraordinario, jóvenes. Dios te ha permitido despertar hoy. Dale gloria y honra. Es un privilegio respirar, de verdad, un privilegio poder vivir. Dios te ha dado una nueva oportunidad. Aprovéchala. Gózate en el Señor. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el horario en el que están disfrutando este espacio de educación cristiana. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Lo prometido es deuda. Prometí el estudio profundo acerca de las 70 semanas de Daniel y hoy estaremos estudiando las 70 semanas de Daniel. Hoy estaremos comiendo un plato fuerte. Prepare su corazón, mi querido hermano, y vamos rapidito a entrar en materia. No sin antes pedirles que por favor compartan este estudio con sus familiares y amigos. Este estudio usted no lo va a encontrar casi en ninguna iglesia, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica. Para que lo sepa, este tipo de estudio nadie lo quiere preparar. Pero yo siempre voy a estar dispuesto y disponible para preparar estudios profundos como este y otros que vienen de camino. Todo para la edificación y el crecimiento de la iglesia en el conocimiento de Cristo, mis queridos hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a orar buscando la dirección de su Espíritu para que nos revele su verdad absoluta. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar en comunicación con tus hijos. Desde esta plataforma, este altar virtual que tú, mi Dios, has creado para este pueblo que necesita comer platos fuertes, comida sólida. Y ese es el propósito, Señor amado, en esta noche. Te pido, Dios eterno, que al abrir hoy tu palabra, tu Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para que podamos entender qué es lo que hay revelado en tu palabra, Señor. Solamente tu Espíritu Santo es el que nos las puede interpretar. Nosotros no podemos interpretar tu palabra. El Espíritu Santo es quien la interpreta y nos las pone en nuestros corazones, Señor. Te pido que tú, mi Dios, hables al corazón de los que están allá afuera, Señor, que entiendan, Señor amado, el mensaje que tú tienes para ellos, Señor, en este día. Y que continúen, Señor, creciendo en el conocimiento de Cristo. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poder enseñar tu palabra en una manera sencilla, porque tu palabra es sencilla, Señor. Pero debemos de tener claro nuestras mentes, una mente objetiva para que la podamos entender. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias, Señor. Amén. Antes de comenzar este estudio profundo de Daniel, quiero dejarles saber a todos mis hermanos que yo no soy un intérprete de la Biblia. Yo no interpreto. Ahorita lo dije. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia va revelando por medio del Espíritu Santo todo lo que es necesario revelar para educar, capacitar, formar y que vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Yo, como ser humano, no puedo interpretar a Dios. No lo puedo. Ahora bien, ¿qué hace Dios contigo y conmigo? Dios nos abre los ojos del entendimiento para que podamos entender lo que la Biblia revela. Es lo que el mismo libro de Daniel nos revela. El ángel vino
para darle la interpretación a Daniel. Es decir, que ni Daniel ni nosotros estamos capacitados para interpretar las escrituras de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va revelando la verdad absoluta de Dios, siempre y cuando vengamos con una mente objetiva y preparada para recibir lo que la palabra quiere revelarnos. Si usted, joven, hermano, en este estudio oye algo que no armoniza con su interpretación bíblica, entonces podría ser que usted tiene una interpretación privada de las profecías, ya sea suya propia o enseñada por alguien más. Yo les exhorto a todos hoy que van a escuchar y a mirar este estudio, mis queridos hermanos, que dejen sus pensamientos preconcebidos, sus emociones, sus prejuicios, sus fortalezas mentales creadas por usted, y disponga su corazón a escuchar lo que el Espíritu y la palabra quieren revelarle. Les invito a buscar en el libro de Daniel capítulo 9, desde los versos 20 al 27. Y mientras lo buscan, quiero compartir con ustedes, algo impresionante acerca de la oración de Daniel que empieza en el capítulo 9. Dice el capítulo 9 que Daniel se inquietó en la profecía de Jeremías. Se recuerdan que indicaba que al periodo de 70 años, cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado de la esclavitud. Daniel se preocupó por eso. Y Daniel empieza a orar por eso. Y como respuesta a su oración, el ángel le da la noticia a Daniel acerca de las 70 semanas. Pero antes de entrar en la respuesta del ángel, quiero hablar un poquito acerca de la oración de Daniel y la insistencia de Daniel en indagar en la profecía de Jeremías, que indicaba el tiempo del fin de la esclavitud de su pueblo. Y de igual manera Dios nos ha dejado el libro de Apocalipsis, jóvenes. El libro que nos da las señales del fin de los tiempos. ¿Se preocupa usted por saber las señales del fin? Es una buena pregunta. Daniel sí se interesaba mucho. Y yo espero que cada uno de ustedes esté interesado en indagar acerca del fin de las señales del regreso de nuestra esperanza, Jesucristo. El retorno de Jesucristo a restablecer todas las cosas y a establecer su reino eterno aquí en la tierra. Eres parte del reino, mi querido amigo, porque si todavía no has entrado en el reino, quiero decirte que estás a tiempo de entrar. Las puertas están abiertas. Hoy Dios te dice, entrégame tu corazón. Eso es todo lo que Dios te pide. Una vez Él tenga tu corazón, una vez que Él lo tenga, se va a encargar de transformar tu vida y prepararte para que puedas reinar con Él en su reino eterno. ¿No es maravilloso? La oración de Daniel revela principios para que cuando estemos orando, hermanos, podamos aplicarlos en nuestras oraciones y puedan ser oraciones efectivas como la de Daniel. Dice Daniel que volvió su rostro en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel aquí nos revela 3 claves en la oración efectiva. La voy a compartir con ustedes. Primero dice que él estaba en ayuno. No quiere decir que usted debe de orar siempre en ayuno. No. Daniel lo hizo porque tenía una necesidad o tenía una necesidad de una respuesta. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero no queremos pagar el precio. Daniel dice que estaba en cilicio. Cilicio es un tipo de vestidura áspera. Era como un saco. Pero no significa que usted tiene que vestirse
con ese tipo de vestidura. Ahora bien, la palabra cilicio simboliza una profunda tristeza y lamentación. Daniel expresa con esta palabra que se presentó delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Vamos aprendiendo poco a poco. Daniel también expresa que estaba en ceniza. En la cultura hebrea era común cubrirse de ceniza cuando la persona cometía alguna falta contra Dios. No quiere decir que nos tenemos que cubrir de ceniza de los pies a la cabeza, jóvenes. No. Daniel en esta expresión nos enseña que él vino delante de Dios con arrepentimiento. Las tres claves. La ceniza es símbolo de arrepentimiento de alguna falta contra Dios. Y aunque sabemos que Daniel es una de las pocas personas que encontramos en la Biblia sin faltas, sin mancha delante de Dios, él en su oración se incluye como un solo pueblo que ha desobedecido a Dios. Aquí Daniel nos da unas cuantas lecciones que todos debemos de aprender para que podamos crecer en nuestra relación personal con Dios. Anote eso. Daniel fue en oración y ruego con una actitud de arrepentimiento, de humillación y de reconocimiento hacia Dios como el que es justo, misericordioso y todopoderoso. Perdóname que estoy un poquito sudoso. Y esta oración de Daniel nos debe de llevar a reflexionar en cuanto a nuestras oraciones, mis queridos hermanos. En sus oraciones, ¿es usted empático o practica la empatía? ¿Reconoce la justicia y la misericordia de Dios? ¿Alaba y glorifica al Señor en su oración? Yo he aprendido mucho de Daniel y espero que usted también pueda aprender no solamente de la oración de Daniel, sino también de su vida intachable, recta delante de Dios. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a leer de los versos del 20 al 23, profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel le dice a Daniel que ha salido para darle sabiduría y entendimiento, para que entienda la orden y entienda la visión. ¿De qué visión habla el ángel? Pues como podremos recordar, Daniel tuvo una visión acerca del carnero y el macho cabrío. Ahora lo vemos experimentando la continuación de la primera visión. La primera visión fue en el año tercero del rey Belsasar, ¿recuerdan? El cual Dios escribió el mensaje en la pared, para que lo recuerden. Yo sé que esa parte todos la recuerdan. Ahora, en la visión de las 70 semanas ocurre en el primer año del reinado de Darío, que es del imperio medo-persa. Estamos hablando de aproximadamente 15 años después de la visión del carnero y el macho cabrío. Sin embargo, hay otra visión pendiente de Daniel que ocurre en el año tercero de Ciro, unos cuantos añitos después de la muerte de este rey, de Darío. Es decir, que Gabriel le dice a Daniel que le va a dar entendimiento para la visión. Recordemos
que la visión de Daniel en el capítulo 11 revela el último gobierno de los persas, es decir, el reinado de Ciro. Y la visión se concentra en el imperio griego, los reyes del norte y del sur. No voy a entrar en las visiones del carnero y del macho cabrío, ni tampoco en las visiones del rey del norte y el rey del sur, porque ese es un estudio aparte y eso lo vamos a dar nosotros por acá también. Voy a decir más adelante cuándo. Hoy nos vamos a concentrar en las 70 semanas de Daniel. Ahora bien, entre las noticias que trae Gabriel hay 3 noticias buenas y 2 malas. Y vamos a empezar con el verso 24 e iremos interpretando cada uno para que lo podamos atar y podamos entender. Antes de continuar, no olviden compartir este estudio con sus familiares y amigos. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Vamos a ver las 3 noticias buenas. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, cada palabra de la profecía tenemos que entenderla dentro de su contexto. Ya eso en otras ocasiones se los he dicho. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a comenzar por definir determinar. Significa fijar términos o dar por terminado algo. Tu pueblo significa el pueblo judío. Tu santa ciudad se refiere a la ciudad de Jerusalén, capital de Judá, el lugar escogido por Dios para que se le adore. Es decir, que la profecía es para la tribu de Judá, para el pueblo judío. Recordemos que las visiones de Daniel fueron durante el cautiverio de Judá. Las tribus del norte ya fueron esparcidas por toda Asiria y el mundo. Por tanto, ya no existen en el plan de redención de Dios por el momento. Para terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Válgame. ¿Cómo podemos aplicar la prevaricación en esta profecía? La profecía es para los judíos en los tiempos después de la orden para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, hasta los tiempos de Cristo. Recordemos, jóvenes, que las 10 tribus del norte están dispersas por toda la tierra. Así que en la mente eso. Dios escoge a Judá para cumplir su promesa a Abraham, donde le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pablo nos dice en Gálatas 3:16 que esa simiente es Cristo. Usted lo sabe. Es decir, que la promesa no fue hecha para Israel, sino para Cristo, descendiente de la tribu de Judá. Ahora bien, la prevaricación en el contexto tenemos que verla como religiosa en el sacerdocio de Judá. Esta prevaricación la vimos en su punto culminante en el tiempo del rey Antíoco. La historia judía habla de un cambio en el sumo sacerdocio, ¿se acuerdan? Ahora bien, con Simón, último hijo de Matatías, en el 143-135 a.C., el sumo sacerdocio vino a ser hereditario. Las autoridades religiosas de Judea decidieron
reconocer la línea sacerdotal de Simón como la oficial, asignándole el derecho de herencia perpetua. ¿Cómo lo sé? Busque usted la historia del periodo intertestamentario. Búsquelo en la historia de los macabeos. Hay un libro de los macabeos. Es por esta razón que siempre les exhorto a los que enseñan, hermanos, a que es necesario investigar, leer historia, escudriñar la escritura para que puedan traer una enseñanza buena. Y dejemos ya de ser como el mono, copiando y repitiendo lo que otros dicen. Y perdonen, ¿verdad? La expresión del mono, no lo quise. Un ejemplo. Continuamos entonces con los fariseos, que no eran descendientes de Sadoc. Sadoc era de la línea de los sumos sacerdotes desde Salomón, de donde proceden entonces ¿quiénes? Los saduceos. Los fariseos era un grupo político y social que se convirtió en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Es decir, que cambiaron el culto y los sacrificios. Lograron que sus interpretaciones de la ley fueran aceptadas por la mayoría del pueblo judío. A esta prevaricación es a la que se refiere Daniel. Prevaricación de la ley de Dios. ¿Cómo vamos aprendiendo? Poner fin al pecado. Aquí debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la frase poner fin al pecado. Este poner fin al pecado pudiera tener doble cumplimiento, jóvenes. ¿Cómo podemos poner fin al pecado? De la única manera que podemos poner fin al pecado es por medio del sacrificio de Jesucristo. No hay otra. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos libra de la ley del pecado, es decir, de la naturaleza pecaminosa por el momento. Pero el pecado sigue en el mundo actuando sobre el resto de la humanidad, ¿o no? Por tanto, jóvenes, la frase poner fin al pecado debemos de entenderla dentro del contexto de un cumplimiento en el fin de los tiempos, cuando Cristo restaure todas las cosas. Expiar la iniquidad. Esto es lo que el ángel le dice a Daniel. Para expiar la iniquidad hay que hacer un cambio de sacerdocio. Dice Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. ¿Cómo se puede expiar la iniquidad? Dice también Hebreos 10:11 lo siguiente. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Expiar significa sufrir castigo por haber cometido una falta. Cristo fue el único que tomó nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Por tanto, jóvenes, en este contexto podemos entender que ese texto se está refiriendo al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice también, para traer justicia perdurable. La noche del Jueves Santo, la noche antes del sacrificio de Cristo, la Biblia registra una escena donde podemos ver a nuestro Salvador intercediendo delante del Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa. Hay por ahí muchos intérpretes de la Biblia que dicen que Jesús en esa oración le estaba pidiendo al Padre que le permitiera no seguir hacia adelante con el plan. Muestran a un Cristo con miedo. Jesús no tenía miedo, por lo menos el mío no, yo no soy de usted. Él sabía lo que iba a enfrentar. Él estaba claro cuál era su misión. ¿Cuál era el problema entonces?
¿Cuál era la angustia de Jesús? No eran los clavos, jóvenes, no era la corona de espinas, no eran los latigazos, no era la humillación, no era el escarnio, no era el rechazo ni tampoco el desprecio de su pueblo. ¿Qué inquietaba a Jesús? Lo que inquietaba a Jesús, tanto como para sudar lágrimas de sangre, era que nunca se había separado de su Padre. Esa noche era la noche de la transferencia. Todos nuestros pecados, habidos y por haber, habrían de ser transferidos o imputados a Cristo. Y toda la justicia de Cristo habría de ser transferida o imputada a la humanidad. Ahora bien, esta justicia está vigente solamente en los que han reconocido que Cristo es su sustituto en la cruz y lo han aceptado como su Salvador y Señor. Espiritualmente tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor, obrando. ¿Por qué la iglesia solamente tiene la justicia de Cristo obrando a nuestro favor? Bueno, jóvenes, porque podemos ver que en el mundo reina la injusticia todavía. Y mire usted y dígame si es cierto o no. Sin embargo, aquí Gabriel habla de una justicia perdurable, la cual será efectiva cuando Cristo regrese a restaurar todas las cosas, cuando dé por terminada toda la injusticia del mundo. Esa justicia perdurable solamente se encuentra en Jesucristo. Vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones. La iglesia debe de entender la manera en la que Dios habla. Dios habla en su eternidad. Dios habla viendo toda la obra terminada. Es por esta razón que no podemos aplicar el texto a un solo tiempo. Debemos de analizarlo dentro del contexto de la eternidad de Dios. Algunas veces sí son aplicables a un solo tiempo, pero otras veces no. Y sellar la visión y la profecía. Dar por terminada la visión y la profecía. Daniel fue el último siervo de Dios que tuvo visiones y profecía acerca de los eventos futuros, del fin, por lo menos en el Antiguo Testamento. Aunque sabemos, ¿verdad?, que Malaquías es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, pero no tiene visiones relacionadas a los eventos futuros. Dar por terminada la visión, porque la visión no es para el tiempo de Daniel. La visión es para el último tiempo, el tiempo de nosotros. Y ungir al Santo de los Santos. Vamos ahora aquí. En esta expresión pasa lo mismo que en las anteriores. Ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Bueno, dentro del contexto de la primera parte de esa profecía, que era profecía para ese tiempo, el cual es historia ahora para nuestro tiempo, Jesús fue ungido en el bautismo de Juan, a los 30 años de acuerdo a la tradición judía. Ahora bien, ¿cuándo es que el Santo de los Santos va a ser ungido como rey de toda la tierra? Aunque verdad sabemos que él nunca ha dejado de ser rey de todo el universo. Cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Ok? Entonces se sentará en su trono de gloria. Eso lo busca en Mateo 25:31. Y también en Apocalipsis 19:11 nos dice Juan que vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea.
Una vez, jóvenes, que podamos entender el verso 24, entonces los demás versos le van a ir tomando sentido. Esta es la primera buena noticia que el ángel le da a Daniel. Continuamos ahora mismo. Antes de continuar, no olviden, jóvenes, compartir este estudio con sus familiares y amigos. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Vamos a leer el verso 25. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este texto 25 es entendido por la gran mayoría de todas las iglesias cristianas. Por tanto, no voy a profundizar tanto en este texto. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Existen 4 fechas que, según los eruditos, dicen que pudieran considerarse para este texto. La primera es el decreto de Ciro el Grande para reconstruir en el templo, que fue en el 538. Pero esa para el templo no era para la ciudad. Lo dicen en Segunda de Crónica, podemos buscarlo en Esdras 1 por ahí. El decreto de Darío, rey de Persia, confirmando el decreto de Ciro. También lo pueden buscar en Esdras. El decreto de Artajerjes, dado por carta a Esdras, el sacerdote y escriba. Pero sabemos, ¿verdad?, que esta orden no era para la reconstrucción de la ciudad, eran para el templo, aunque el templo estaba dentro de la ciudad. Ahora bien, el cuarto decreto de Artajerjes dado a Nehemías. Y vamos a leer a Nehemías 2:23. ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe de haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Ahora bien, cuando el rey le preguntó a Nehemías que qué quería, él pidió específicamente autorización y recursos para regresar a Jerusalén y reconstruirla. Vamos a leer el Nehemías 2:5 también. Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, les ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Es decir, que el rey estuvo de acuerdo y la orden para la reconstrucción de Jerusalén fue dada, según Nehemías 2:1. Ahora bien, esto ocurrió en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes. De acuerdo con el análisis de los eruditos, la orden fue dada en el año 445 a.C. aproximadamente. Yo sé que algunos dirán que antes o después, hermanos, estamos hablando de fechas aproximadas, no exactas. Continuamos con el texto 25, vamos a leer. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora bien, estas semanas debemos de interpretarlas como semanas proféticas, no son semanas de años. Son semanas de años, no de días, La reconstrucción de Jerusalén tardó 49 años, 7 semanas y 62 semanas. Si multiplicamos 62 por 7 años, estamos hablando de 434 años. Estos 434 años es lo que se conocen como el periodo intertestamentario
conocido también como el periodo de la oscuridad. Ahora bien, durante estos 434 años, Dios no tuvo comunicación con su pueblo. Recordemos que Gabriel le está hablando a Daniel acerca de su pueblo Judá. Las 10 tribus de Israel no están en el panorama directamente, hermanos. Puede ser que indirectamente, pero más tarde, más adelante. El último de los profetas se entiende que fue Malaquías, quien profetizó por última vez alrededor del 400, aproximadamente. Recuerden que, jóvenes, estas fechas no son exactas, son aproximadas. Ahora bien, que no haya Dios tenido palabras para su pueblo no significa que Él no haya estado ejerciendo su función como Dios para su pueblo. Dios estuvo activo y lo podemos confirmar en la historia de los macabeos. Léala. Y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, dice Gabriel. Es decir, que las 62 semanas se cumplen con el ungimiento del Mesías para su ministerio de expiación. No con el nacimiento, jóvenes. Se cumplen con el bautismo de Juan. Leamos nuevamente el 25. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora bien, vamos a analizar esta última parte del texto. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿A qué plaza se refiere? Vamos a leer el 25 detalladamente nuevamente. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya vimos que se refiere a los 49 años de la reconstrucción de la ciudad. Y 62 semanas, punto y coma, refiriéndose al periodo intertestamentario de 434 años sucesivamente. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos sucesivamente. Esto se refiere al tiempo vivido durante la restauración de la ciudad. Los enemigos de los judíos se opusieron a la reconstrucción de la ciudad. Recuerden a Tobías, Sanbalat y Gesem. La historia la pueden buscar en el libro de Nehemías. He aquí las buenas noticias que el ángel le da a Daniel. Primero, su cautiverio terminaba. 2. Jerusalén sería reconstruida. Y 3. Y el Mesías vendría. Yo me imagino lo contento que se puso Daniel. Pero su gozo se convertiría en tristeza con las siguientes noticias que el ángel le daría. Continuamos. Antes de continuar, no olviden compartir este estudio con sus amigos y familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Continuamos leyendo en el verso 26. Y después de las 62 semanas, es decir, después de haberse cumplido los 434 años y Jesucristo haber empezado su ministerio terrenal, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas cumplidas, indica que sigue una semana 70. Ahora bien, en la semana 70 se le quitará la vida al Mesías. Y este es el texto que revoluciona todo el contexto de lo que el ángel viene diciendo. La semana 70 no es, de acuerdo al contexto, la semana de la gran tribulación.
Me perdonan los hermanos que le han enseñado eso. Yo como maestro respeto las enseñanzas de otros maestros. Y aprovecho para repetir, yo no me inclino a ninguna postura teológica, a ninguna escuela de interpretación, las cuales descienden de los pensamientos y de la sabiduría humana. Me perdonan. Yo me inclino a lo que la Biblia enseña. Si usted quiere asumir la postura de su predilección, usted está en su derecho. Mi fuente es esta, la palabra de Dios. Yo también fui enseñado al igual que ustedes, pero cuando me dediqué a escudriñar las Escrituras y a profundizar y meditar en ellas, joven, la verdad me hizo libre de todas esas falsas enseñanzas, esas mentiras. Y es por esto que solamente me dedico a enseñar la verdad absoluta de Cristo. Créalo usted o no, no hay problema. Vamos a continuar hasta que lleguemos al texto culminante. Mas no por menos. ¿Qué quiere decir esto? Mas no por sí, perdón. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo era pecador. ¿Quiénes eran los pecadores? Nosotros. Cristo no murió por sus pecados. Nos sustituyó en la muerte de cruz por nuestros pecados, los de nosotros. Lo asesinaron por nosotros, jóvenes. Al Cristo haber empezado su ministerio terrenal, ya las 69 semanas están cumplidas. Las 69 semanas se cumplieron con su bautismo, su ungimiento al ministerio. Ahora bien, ¿cuál es la mala interpretación que estamos teniendo algunas iglesias evangélicas dispensacionalistas? Yo tengo muchos hermanos dispensacionalistas, los cuales amo mucho, muchos pastores. Interpretamos que con la muerte de Cristo termina la profecía parcialmente y que falta la semana número 70. ¿Qué nos continúa diciendo el resto del texto? Vamos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a desmenuzar el texto. La confusión aquí radica en que el ángel introduce la destrucción de Jerusalén por un príncipe. ¿Cuál príncipe? ¿No será el general Tito, que era príncipe de Roma? Analicemos, pensemos. Era el hijo mayor del emperador Vespasiano, con el que compartió el poder antes de sucederle. Se le considera el verdugo de Jerusalén durante la revuelta del año 70 después de Cristo. Si usted quiere saber lo que pasó, le aconsejo que lea el libro Guerras de los Judíos por Flavio Josefo, el cual fue testigo ocular de la guerra del 70. ¿O será que hemos confundido el principado de Satanás con el principado de Tito? ¿Por qué Daniel intercala la información? Para que el texto que sigue tenga sentido. Dice Daniel 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? ¿El general Tito? ¿Será Satanás o el anticristo? ¿De qué pacto habla el ángel? Confirmar no significa que hay algo anterior. ¿Qué nos dice Jeremías? Busquemos Jeremías 31:31 y leamos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué nos dice Jesús? Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿De qué pacto habla Gabriel? Del nuevo pacto que Jesús hizo con el remanente de la casa de Judá. La semana número 70 tiene 7 años, jóvenes.
Cristo murió a la mitad, a los 33 años y medio, unos que sí, otros que no, no importa. Aquí está hablando de la semana 70. El verso 26 nos dice que al Mesías se le quitará la vida después de la semana 69. La semana 70 cubre la predicación de Cristo a los judíos, ¿verdad? Y a la mitad de la semana hace un nuevo pacto. Después continúa con su muerte y su resurrección. Y de acuerdo con muchos eruditos, afirman que la semana termina con el rechazo total de los judíos, demostrando, dándole muerte a sus seguidores, y esto empezando con la muerte de Esteban, que fue en el año 34. Sin embargo, en esto de la segunda mitad de la semana 70, yo tengo mis reservas. Ustedes me conocen, pero lo voy a compartir con ustedes en otra ocasión. Estoy buscando dirección del Espíritu en cuanto a la segunda mitad. Ya creo tenerla, pero necesito confirmación y lo voy a compartir con ustedes más adelante. Al Cristo haber empezado su ministerio terrenal, ya las 69 semanas estaban cumplidas, jóvenes. Falta una semana y vamos a ir sobre ella nuevamente, jóvenes. ¿A los cuántos años murió Cristo? Se bautiza a los 30, termina la semana 69. Volvamos al verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes son esos muchos? Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo en Mateo 26:28, el cual ya leímos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Confirmará el pacto con muchos. ¿Con quiénes? Con los que creyeron que Él era el Mesías prometido. No todos los judíos creyeron. El nuevo pacto lo hizo con estos judíos que creyeron en Él, el remanente. Y ahora me van a perdonar mis hermanos dispensacionalistas. Yo era dispensacionalista hasta que la verdad de Cristo me libertó. No nadie, la verdad. Repito, si usted fue enseñado en el dispensacionalismo, yo respeto su creencia. Pero yo aquí ya hablé el origen de la idea dispensacionalista, la cual no es bíblica. Busqué el estudio. Y ahora viene el texto que derrumba la estructura dispensacionalista. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo empezó su ministerio a los 30 años, o a la edad que sea, porque hay gente que dice a los 30, a los 31, a los 32. Tuvo durante 3 años y medio predicando y fue sacrificado a la mitad de la semana. Ya lo hemos dicho. ¿Qué pasó con el velo del santuario? Si recuerdan, dice Mateo 27:51, leamos. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El rasgado del velo era el significado de que ya el sacrificio y las ofrendas no eran necesarias. Cesaron los sacrificios y ofrendas para Dios. Aunque el pueblo continuó con ellas, para Dios no son consideradas ya más, sino el único sacrificio de su Hijo. Cristo había realizado, joven, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Y culminamos con el texto.
Antes de continuar, no olviden compartir este estudio con sus familiares y amigos. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Ya no se lo voy a pedir más. Jóvenes, si lograron entender el texto 26, el 27 es fácil. Vamos a leer el 27. Después con la muchedumbre. Y esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir muchedumbre? Además de significar un grupo de gente, Aristóteles define muchedumbre como un gobierno con una voluntad irracional, confusa y llena de vicios. Ahora bien, después con la muchedumbre de las abominaciones, dice el texto que vendrá el desolador. Abominación significa acción de rechazar contundentemente y el desolador significa destructor. Refiriéndose obviamente al Imperio Romano, no bajo el dominio de Tito solamente, sino bajo el dominio de los emperadores romanos y culminando con el gobierno de la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13, Roma papal. Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por tanto, dice el texto que vendrá el desolador, el destructor, como consecuencia de su rechazo. ¿Cómo lo rechazaron? Tenemos un solo rey, César. Estas fueron las palabras de los que le entregaron a Pilato. Un solo rey, César. Es decir, que cambiaron de rey. Rechazaron al verdadero y escogieron al falso. Y esto, mis queridos amigos y hermanos, pronto lo vamos a tener que enfrentar. Créalo o no lo crea. Escoger a quién vamos a obedecer. ¿A Cristo o al anticristo? Estemos preparados hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, dice el texto. ¿Quién es este desolador? Este desolador tiene doble cumplimiento. El príncipe Tito, Roma, destructor de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el desolador que aunque ha venido funcionando desde Tito, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud, el hijo de perdición. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiso decir el ángel? Que todo lo que el imperio romano le hicieron al pueblo de Dios va a ser vengado por Dios en el tiempo del fin. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios va a ejecutar sus juicios sobre su representante hoy día, el papado. La destrucción de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 y 18. Búsquelo, léalo y analízalo. El clima del Apocalipsis se centra en la gran ramera. Y aquí termina el texto, jóvenes. Bueno, qué sonido tan triste cuando se acaba. Resumen de las 70 semanas determinadas para el pueblo de los judíos y la santa ciudad. Bueno, las 70 semanas fue el tiempo que Dios determinó para dar por terminados todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Terminar con el pecado, expiar la iniquidad y por último, ungir al Santo de los Santos. Recordemos el cumplimiento doble de estas partes. Y hacer entonces un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Más adelante vamos a hablar de eso. Dando por terminado pues el viejo pacto. Por tanto, debemos devolver a la Biblia y reconsiderar una reinterpretación de los eventos del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel, jóvenes. Porque si la Biblia nos revela que la semana 70 de Daniel no aplica al Apocalipsis, entonces nuestras iglesias deberían de reconsiderar su postura acerca de este mismo hecho. La mayoría de nuestras iglesias han ubicado todos los eventos del Apocalipsis después del arrebatamiento de la iglesia, el cual, de acuerdo con la Biblia, no es cierto, mis queridos hermanos.
Estamos viendo el Apocalipsis desde una perspectiva futura totalmente. Porque si se nos enseña que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis debemos de interpretarlo todo como sucesos después del arrebatamiento, entonces nos encontramos en medio de un serio problema o de varios problemas. El primer problema es: ¿qué hay de la iglesia antes del arrebatamiento? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde está nuestra historia? ¿Qué hay de las profecías del Antiguo Testamento aplicable a la iglesia? ¿No será que el dispensacionalismo ha ubicado los eventos después del capítulo 4 al futuro y de esa manera no tener que pasar trabajo interpretando el libro de Apocalipsis? ¿Será eso? Hermanos, el ubicar todos los eventos del capítulo 4 en adelante al futuro después del arrebatamiento no tiene sentido. Si el libro de Apocalipsis no tiene que ver con la iglesia, entonces, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Lo mismo pasa con las 7 iglesias del Apocalipsis. Si consideramos las 7 iglesias del Apocalipsis como mensajes para las 7 iglesias literales de Asia, entonces, ¿dónde quedan las demás iglesias? Esa teoría de que el mensaje de las 7 iglesias pertenecen a 7 iglesias literales en Asia, jóvenes, tampoco tiene sentido. Si la iglesia de Esmirna existe literalmente, ¿por qué nadie habla de ella? Si la iglesia de Pérgamo existe literalmente, ¿por qué nadie habla de ella? Si las iglesias de Tiatira, de Sardis y de Filadelfia existen literalmente, ¿por qué Pablo y ninguno de los apóstoles habla de ella? ¿No le da curiosidad? Sin embargo, y esto debe de poner mucha atención, la iglesia apostólica simbolizada por Éfeso, podemos ver que esa iglesia existió literalmente. Carta de Pablo a los Efesios, la pueden leer. Y también se menciona la 7ª y última iglesia simbólica de la Odisea. Pablo en su carta a los Colosenses menciona a la iglesia de la Odisea. No sé si se percataron. Dice Pablo que él escribió una carta a esa iglesia y que esa carta deben de intercambiarlas, leerse en ambas iglesias, la de la Colosa, la Odisea, y la de la Odisea en Colosa. Ahora bien, no les extraño que solamente se mencione la primera y la última iglesia de las 7 y que Tiatira se mencione como una ciudad solamente. ¿No encuentran algo raro en esto? Más adelante vamos a hablar de este extraño caso. Yo sé que nadie se ha puesto a pensar en él. Con esto no estoy diciendo categóricamente que las 7 iglesias no existieron literalmente. No sé, por si acaso. Esto que sigue, quiero que los líderes presten mucha atención. Jóvenes, hasta que la iglesia no aprenda a escudriñar las escrituras y buscar la interpretación dentro del contexto de toda la escritura, no solamente de unos cuantos textos fuera de contextos. Y esto lo digo con mucho respeto a nuestros líderes. Nunca la iglesia va a entender el majestuoso plan de Dios para toda la humanidad si no hacemos eso. El libro de Apocalipsis se revela desde una perspectiva profética escatológica. Ahora bien, para la iglesia primitiva sí era futurista, pero según va pasando el tiempo, el libro se va revelando conforme al transcurso de la historia de la humanidad. Y me parece que ya es hora de romper con esas estructuras viejas y con esos esquemas
antiguos que tenemos de interpretación. Es importante, jóvenes, hermanos, saber que los eventos del Apocalipsis no están cerrados, sino que los eventos se van revelando a la luz del cumplimiento de los tiempos. Tenemos que volver al sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Tenemos que volver a las piernas, a los dedos. Debemos también de volver a las visiones de Daniel, capítulo 7, las 4 bestias. Debemos de considerar lo que Daniel nos revela acerca de esta última bestia feroz que destruía todo. Es importante eso. El imperio dividido, sus 10 cuernos. El cuerno pequeño, jóvenes. Nadie quiere estudiar el cuerno pequeño. También deberíamos de reconsiderar los puntos de vista de Pablo en cuanto a la resurrección. También los de Cristo en cuanto a la resurrección. Los puntos de vista, de Cristo, de Pablo y de los apóstoles referente a la segunda venida, el arrebatamiento, ¿ok? Y no tan solo los puntos de vista en el Nuevo Testamento, sino también el punto de vista del Antiguo Testamento que revela el arrebatamiento. Eso es bien, bien importante. No podemos seguir dando interpretaciones con textos fuera de contexto como lo he escuchado, como algunas iglesias hacen. Aclaro, no estoy diciendo que debemos de alterar la palabra. Dios me libre a mí de esto. Estoy sugiriendo que deberíamos de considerar, escudriñar la Escritura en su totalidad y ver qué nos revela en algunos textos que hasta el momento han sido violados, mis hermanos. La Escritura debemos de escudriñarla completa, la Biblia completa, a fondo y hacerlo objetivamente. Ahora bien, no quiero decir con esto que nuestra salvación esté en juego, pero podría estar. Una cosa es la salvación y otra cosa es la manera en la que interpretan las Escrituras. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros no estamos capacitados para interpretar la palabra de Dios. La palabra es su propio intérprete y se va revelando conforme a la disposición de nuestro corazón. Debemos de tener mucho cuidado al decir que hemos interpretado algo. Usted pudiera encontrarse teniendo una interpretación privada de la Escritura. Y esto me parece a mí que es precisamente lo que pasa con los que interpretan que el Apocalipsis después del capítulo 4 es para después del arrebatamiento. Si usted cree que el Apocalipsis debe de verlo futurista y ubicar la semana 70 en el periodo de la gran tribulación, no hay problema conmigo, mis hermanos, no hay problema. Usted tiene todo el derecho a creerlo. Es su pensamiento. Si usted cree que la iglesia es arrebatada antes de la manifestación del anticristo, tampoco hay problema conmigo. Sin embargo, es mi responsabilidad dejarle saber que si su interpretación es incorrecta, pudiera encontrarse en problemas si tuviera que enfrentar a la bestia que sube del mar, al hijo de perdición, al anticristo. Y no tanto enfrentarlo, sino pasar por la angustia de Jacob. En lo personal, yo preferiría prepararme para lo peor. Por si acaso, soy humano y me puedo equivocar. Y quiero dejar un espacio a la duda. Pero ese espacio es para que usted confirme, busque todo lo que he hablado aquí. Yo sé que hay muchos hermanitos que son unos duros en la palabra. Y yo en verdad los admiro y respeto. Y ellos saben lo que hablo. Ellos saben lo que viene. Pero me parece a mí que el orgullo de retractarse y ahora decir la verdad le cuesta mucho. Y los orgullosos no tienen parte en el reino. Ahora bien,
¿No cree usted que sería sabio de su parte escudriñar las profecías? Dígame usted, ¿no sería sabio? Pero, y esto lo voy a decir para los maestros, pastores y líderes. Me parece buena idea que nos metamos a escudriñar las escrituras, ¿no cree usted? Cristo lo dijo bien claro. Ahora bien, el propósito con estos estudios es alertar a la iglesia para que se prepare para recibir a su Señor. La iglesia, jóvenes, está muy entretenida con el mundo. Mi propósito es que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Lamento, ¿verdad?, si este estudio lo ha ofendido en algún sentido. Nosotros como maestros, pastores, evangelistas, fuimos llamados con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Yo exhorto a todos los maestros que le dediquen tiempo a escudriñar las escrituras, jóvenes. La escritura completa, toda la Biblia, no unos cuantos libros, toda la Biblia. Y no se trata, jóvenes, de 15 minutos al día, se trata de tiempo. Debemos de investigar la historia, las noticias actuales, los eventos, corroborar, escarbar, buscar, hacer nuestro propio research y sobre todo leer mucho. Si tú como maestro no te gusta leer, entonces tienes un serio problema. Hay que leer y no leer cualquier cosa. Debemos de leer objetivamente, leer con objetividad. Yo sé que esto requiere de tiempo, mis queridos hermanos, y pregúntemelo a mí, que he repasado la Biblia varias veces. Mi fuente es la palabra de Dios y acudo a las vertientes siempre y cuando estén en armonía con la fuente y las uso. ¿Qué son las vertientes? Las vertientes son esas voces que escuchamos y no corroboramos lo que escuchamos. Libros también. Pero esto es por el beneficio nuestro y por el de la iglesia que digo esto. Busquemos la sabiduría de Dios, su entendimiento, mis queridos hermanos, su conocimiento, su inteligencia, su discernimiento. Él nos lo va a dar, repito. Si sus enseñanzas no armonizan con las de las escrituras, me disculpan. Yo no puedo enseñar otra cosa que no sea la verdad absoluta de Cristo. No puedo hacerlo. Espero que la iglesia reconsidere el asunto de las 70 semanas de Daniel y que también reconsidere el libro de Apocalipsis. El no tener la interpretación bíblica correcta, esto sí le pudiera afectar su salvación. Yo le voy a invitar a nuestro próximo estudio profundo, donde vamos a estar escudriñando el mensaje a la Odisea, la última iglesia de los tiempos. También nuestro estudio profundo, la salvación y el reino de los cielos. Y este estudio de verdad lo va a impactar, no se lo pierda. Comparta este estudio con sus amigos y familiares, que ya mismo vamos a cerrar. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y nada, Dios le bendiga mucho y vamos a orar y nos vamos a despedir. Buen Dios, te adoramos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has brindado en esta noche de poder compartir este estudio con mis hermanos. El estudio, alabado sea tu nombre, para edificación de este pueblo, Señor. Mira a los hermanos, que yo sé que hay dudas, yo sé que hay preguntas, yo sé que hay indagaciones. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de mis hermanos para que puedan entender que debemos de escudriñar las escrituras completas para que podamos tener el contexto completo del majestuoso plan de salvación que tú tienes para toda la humanidad. Te doy gracias porque tú lo haces sencillo, tu palabra es sencilla, Señor. Nosotros somos los que la complicamos muchas veces.
Te doy gracias por permitirme en esta noche ser el instrumento que tú usas para llevar esta palabra, este estudio a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Háblales al corazón, Señor. Escudriña el corazón de cada uno de ellos y busca a ver lo que le hace falta. Y dale, Señor amado, eso que le hace falta, Señor. Tu pueblo te ama, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. Y estamos, Señor amado, a la expectativa de tu regreso, Señor. Ayúdanos a estar siempre preparados para esperarte aquí con los brazos abiertos, preparados siempre para que cuando suene esa trompeta podamos ser arrebatados a las nubes, Señor. Después de haber pasado lo que hayamos de pasar, después de haber pasado angustia, pero tenemos una recompensa que pasa, que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pasar, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que te doy gracias. Amén. Hasta la vista, jóvenes. Dios le bendiga.